La mala noticia, libro 2, capítulo 1, viajes y ausencias. Todos sabíamos que quien se ausenta por viajes está en un estado comparable solo a la muerte. Su voz no se oye, su rostro no se ve, sus acciones no producen consecuencias y no importa cuánto le lloremos, no le llega nuestro dolor. Tal vez sea por eso que no mucha gente viaja, que los caminos son como un reducto privado para los soldados, los hombres del gobierno, los comerciantes y la gente de mal vivir. Claro está, con algunas excepciones que se agregan, como las personas ricas y ociosas, santones y ocultistas, y por supuesto, prostitutes. Esa es la gente que se encuentra cualquiera que recorra los caminos del imperio, desde Palmira hasta Olisipo, desde Tebas hasta Eboracum. Y al viajar, se cruzan desiertos de arena y de piedra, o se abren surcos en las oscuras olas bajo las que acechan los monstruos marinos. También se sube a las altas montañas con heladas y blancas cumbres, y no es menos cierto que se recorre la oscuridad de los bosques, bajo las copas de los árboles que niegan el cielo cual cavernas. Y cada tanto hay tierras cultivadas, con campesinos, y más frecuentemente esclaves, que laborean en los días iguales, que sólo cambian cuando las estaciones lo ordenan y lo vuelven a ordenar en su repetición interminable. Y cada tanto hay pastores y pescadores y cazadores que viven de la muerte y mueren por la vida, pero que suelen cantar canciones de más alegría. Y les niñes que trabajan en las minas, reptando en túneles, pero de ellos se hablará otro día. Y cada tanto las aldeas y pueblos y ciudades nos ocultan el horizonte, y quienes en ellas viven, artesanes, mandataries, gente rica y gente miserable, ignoran que las ciudades son una frágil pesadilla que sueña el olvidado suelo. Y esa es la gente que no viaja, o lo hace como excepción, y sus ojos siempre ven y oyen sus oídos cada día las cosas que sus manos han formado. Algunos dicen que el viajar nos hace conocer que todas las personas son iguales, y otros que el sabio desde su aldea conoce el mundo. Tal vez lo que quienes viajan descubren es cómo en todos habita la vileza y la muerte, y como quienes quedan en su aldea hallan la sabiduría, la bondad y la vida. O tal vez las palabras borran los pasos en la arena y los actos se hunden en las olas del mar. Capítulo 2. La curandera. Tras poco tiempo de vivir en Nazaret, los vecinos habían averiguado vida y milagros de la familia, y lo que más les llamaba la atención era que todos los niños habían nacido y crecido sin mayores problemas de salud. Algunos elogiaban la memoria del padre, hombre trabajador y saludable, pero otros respondían que después de todo el hombre había muerto. Y si bien algún malvado egipcio lo había envenenado, lo cierto es que ya antes de eso había tenido un traspié grave de salud. Otros atribuían a la familia de la que ambos provenían, madre y padre, y recordaban las leyendas de reyes y hazañas victoriosas. Pero entonces recordaban que el propio David, a él mismo se le murió aquel primer hijo que tuvo con la madre de Salomón, y entonces tampoco resultaba una buena explicación. Llegaba entonces el momento en que a alguien se le ocurría que el malvado egipcio envenenador también había envenenado a la madre, pero que ésta se había salvado. Así que de ella debía provenir alguna fuerza especial que salvaba a todos sus hijos. Y si bien un tiempo después ya no había certeza, decían, era porque había ayudado a tal o a cual en algún momento. Algún niño de la localidad tuvo unas fiebres y Mariam recordó que en el país de las tierras negras se hacían ciertos cocimientos de hierbas y raíces cuyos vapores ayudaban a recuperar niñez enfermes.
Se trataba de raíces que ahí también crecían, y entonces le enseñó a la madre cómo prepararlo, y la criatura en pocos días estaba nuevamente saltando y jugando. Seguramente eso llevó a que cuando otra niña se enfermase y nadie encontrara la forma de mejorarle, otra madre preocupada le pidiera su consejo. Y nuevamente era algo que ella sabía cómo resolverlo por cosas que había aprendido en Alejandría. El tercer caso fue una niña, pero los ingredientes que hacían falta no estaban todos ellos disponibles. Así que acompañó a la madre en sus rezos y luego a llevar el pequeño cuerpo a la tumba. Lo cierto es que en el poblado se había hecho, sin darse cuenta, un nombre de mujer sabia que podía ayudar en la salud de las niñas y que también acompañaba las lágrimas de los adultos. Y de algún modo, poco a poco, fue creándose un aire de prestigio en torno a la familia que hacía que cuando José o Judas hablaban, les otras niñas se cuidasen mucho de contradecirlos, e incluso las niñas recibían un respeto que no coincidía con su edad o sexo. Así que cuando después siguieron curaciones, pero también muertes, ella siguió siendo valorada porque, como es célebre, cuando a uno la gente lo conoce por bueno, después, bueno lo ven. Capítulo 3. Contrato. Santiago fue a Séforis según el tío le había recomendado, buscando clientes para el negocio que hasta ese momento era solo algo imaginario. Fue caminando con Clopas, su esclavo, y partió muy temprano, apenas había salido el sol. Era un camino muy corto desde Nazaret hasta Séforis, pero había que hacerlo a través de colinas, arbustos y con cuidado de las serpientes que solían medrar por ahí. Antes que la mañana estuviese muy avanzada, habían llegado. Séforis era una ciudad mediana que había conocido días mejores, siendo en un tiempo la mayor ciudad de Galilea, pero ahora Cesarea, en la costa, era la más grande. Pero no era solo el tamaño lo que llevó a Santiago a Séforis. El tío le había contado que la revuelta de Judas el Galileo había comenzado con un ataque a la ciudad y el consecuente robo de su tesoro, con el que los rebeldes compraron armas. La ciudad había quedado maltrecha y cuando el gobernador romano en Siria, Varo, marchó contra los rebeldes, volvió a ir contra Séforis, por si los de allí estaban de acuerdo con los sublevados. Y tras una cierta cantidad de tortura, halló las confesiones necesarias para justificar su accionar y hacer unas cuantas ejecuciones ejemplificantes que sirvieran de aviso de lo que se vendría encima a los rebeldes. Y siguió su camino. Claro está, la gente rica de la ciudad había huido primero de los insurrectos y luego de los restauradores de la autoridad. Y si bien algunos ingenuos se quedaron a recibir a los romanos para su mayor desdicha, el grueso de los ricos se volvió a ir y regresó a volver. Y entonces ocurrió una desgracia más, porque en uno de los más agobiantes días del siguiente verano se produjo un pequeño terremoto que sin embargo derivó en algunos fuegos derramándose como agua fuera de cauce y en un gran incendio. Muchos pensaron que sería el fin de la ciudad, pero la tosudez de los caminos seguía pasando por allí, así que la ruta seguía siendo un eje comercial. Y además, la aldea cercana, casi contigua de Nazaret, de donde eran originales tanto el tío como sus abuelos, sufrió un deslizamiento en la cara de la colina en que se hallaba, y por eso los habitantes de allí, ahora sin hogar, fueron a llenar los huecos en la población urbana. Sin embargo, para alguien que venía de la gran ciudad del sur, esta era una localidad pequeña, menor que Jerusalén incluso. Pero estaban en plenas tareas y obras de reconstrucción. Santiago había imaginado que podía conseguir por sí mismo algún contrato para entregar buenas tablas de obra
y se dirigió hacia el mercado, o a lo que llamaban así, porque al llegar era algo tan pequeño y chapucero que no estaba seguro mereciera tal nombre. Intentó hablar con estos y con aquellos, pero comprendió que lo veían como un joven desconocido y no deseaban arriesgar con él. Pero lo bueno fue que antes del mediodía comprendió que debía hablar con alguno de los contactos que le había sugerido el tío. Así que en un puesto compró unas frutas y unos pescados asados, y dándole a Clopas algo de ello, le encargó luego que trajera agua para ambos, mientras él permanecía a la sombra de un muro que vaya a saber qué había sido antes. Le habló entonces un hombre bastante mayor, que le alabó el gusto por una comida y bebida frugal. Quiero que volvamos antes de la noche a casa, por supuesto, luego después de haber cerrado un buen contrato. Y a partir de allí se presentó y explicó su plan. Su interlocutor resultó ser Johannes, oriundo de la ciudad, y era justamente uno de los contactos que su tío le había sugerido. Pero Johannes parecía no querer centrarse en los negocios, sino que habló de sus tratos con el tío José, también de que conocía a sus abuelos, ya ambos fallecidos, y por supuesto habló de todas las desgracias de la ciudad, no importándole que Santiago ya lo supiera. Te voy a decir 2 secretos importantes para los negocios. El primero es hacer negocios con la gente que tiene buena llegada con las autoridades. Y el segundo es hacer primero algún negocio menos ambicioso, pero que abrirá la puerta de otros, mucho mejores. Santiago sintió que su expectativa de hacer algún acuerdo que valiera al menos 10 minas se disolvía, y se esforzó para que no se notara su sentimiento. Johannes continuó. Necesito varias carretas con tablones de obra para el final de la primavera. Creo que podría ser interesante que la mitad me lo suministrases tú. Y Santiago supo que su cara estaría mostrando su alegría y estropeando toda su estrategia de regateo cuando le pidió una cantidad mayor a la que esperaba. Claro está que la forma de pago será un poco especial. Vamos a estar haciendo un trabajo para el tetrarca, así que va a figurar que te abonaré 50 minas. Pero, en realidad, 20 serán para los funcionarios del gobierno y otras 20 mi modesta comisión. ¿Te parece bien? Y entonces Santiago recordó los regateos que tanto había visto en el mercado de Alejandría y sacudiendo la cabeza se lamentó. Pero usted quiere que yo me hunda en la miseria apenas comenzar. Tengo una madre, 2 hermanos, 2 hermanas, para cuya dote deberé aportar en poco tiempo, y una esposa joven que habrá, si el Altísimo lo quiere, de darme hijos que deberé mantener. Y continuó, para poder hacer el negocio, debo quedarme con al menos 30 minas. Johannes prorrumpió en serenas carcajadas. Ni el mejor tendero de Tiro habría dicho mejores palabras, pero la alegría en tus ojos te delata. Sean 12 minas, 16, 14, y es el final. Y regresaron con la alegría del primer trato y con la preocupación de cómo llegar a producir tantos tablones en 2 meses.